Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del Caries Risk Semaphore, que es una aplicación online que permite estimar el riesgo de caries de los pacientes. La determinación de este riesgo es un punto importante en la clínica odontológica diaria, ya que nos permite, a partir de una serie de parámetros, valorar la probabilidad de desarrollar nuevas lesiones de caries. Bueno, pues podemos comenzar con el Caries Risk Semaphore y aquí podemos ver los 15 parámetros que están distribuidos en tres grandes apartados. Los primeros 5 parámetros se obtienen a partir del examen clínico y radiológico. Los siguientes 3 derivan de las pruebas complementarias salivales y los últimos 7 se obtienen a partir de la anamnesis y actuarían como condicionantes. Poniendo el cursor sobre cada uno de los parámetros nos aparece una pequeña explicación sobre cómo podemos anotar ese ítem. El primero de ellos, la presencia de caries activas en dentina, debemos valorar el número de lesiones de caries de esta profundidad. El siguiente parámetro sería si hemos detectado en nuestra exploración radiológica caries interproximales. El siguiente, anotaríamos el número de dientes con obturaciones, una forma de valorar la historia de caries. El índice de placa, anotaríamos el valor del índice de Sillner-Siloe, que recordamos que se obtenía de la media de las puntuaciones de placa de la cara vestibular de los 6 dientes índices que hemos visto en el desplegable. Es importante que anotéis la primera cifra y los 2 decimales, si no, no funcionaría la aplicación. El quinto ítem que forma este grupo, debemos anotar si el paciente es portador de algún tipo de aparatología de tipo protésica u ortodóntica. Los siguientes ítems corresponden a las pruebas complementarias salivales. El ítem número 6, debemos añadir el recuento de Streptococcus mutans en saliva. Recordad que hay dos formas de obtener este dato, y es empleando el CRT bacteria de la casa Ivoclar Vivaren, que es un cultivo que nos va a requerir una incubación de 48 horas, o podemos emplear test rápidos como el Saliva Check Mutants de GC y que nos permite una lectura en 10 minutos. El siguiente ítem es el volumen de saliva estimulada en 5 minutos. Hay que añadir el valor de mililitro por minuto, luego hemos de dividir el valor que obtengamos en los 5 minutos y hay que añadirlo con decimales. Luego lo veremos en los casos prácticos. Y por último, la capacidad buffer en saliva, que también hay dos formas de obtenerlo, conocemos dos formas, el CRT buffer y el Saliva Check buffer. Y anotaremos si esta capacidad amortiguadora es alta o baja. Un tercer grupo de parámetros son los denominados condicionantes. Aquí, a partir de la anamnesis, deberemos rápidamente valorar si el paciente mantiene una dieta cariogénica, el cepillado, especificando el número de cepillados diarios y que es un valor que, si ponemos el cursor en el desplegable, variará entre 0 y 3. Después valoraremos si tiene una exposición adecuada al flúor, que es una valoración que realiza el profesional, si el paciente emplea pasta dentífrica fluorada, si hace enjuagues de flúor, pueden ser semanales o diarios, o incluso si reside en una zona donde el agua de abastecimiento público está fluorada. Otro parámetro sería la ingesta de sustancias que reducen el flujo salival. Hay un montón de fármacos que tienen un efecto reductor del flujo, como los ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, antisedantes, es decir, una lista bastante extensa que deberemos conocer. O incluso si el paciente es adicto a algún tipo de droga. Otro ítem condicionante sería si el paciente ha recibido radioterapia, que recordamos que va a provocar un descenso del flujo salival importante. Si el paciente presenta algún tipo de enfermedad ya relacionada con una disminución del flujo, el síndrome de Sjögren o una diabetes mal controlada, etc. Y el último parámetro, no podemos olvidarnos nunca del nivel socioeconómico o cultural que se relaciona con los altos niveles de caries. Una vez realizada la explicación sobre los parámetros, vamos a ver una serie de casos o de ejemplos.
Es importante que rellenemos todas las casillas. Primero vamos a colocar el nombre del paciente, en este caso, un nombre ficticio, José, y de apellido Martínez. Código de identificación, le ponemos un código, el que queramos. Este código pues, sería relacionado con el número de historia clínica que tiene el paciente. Recordar que esto es una aplicación online que no queda registrada en ningún sitio, pero sí que nos permitirá obtener un PDF con los resultados. Así que podríamos poner el código de la historia clínica del paciente. Imaginar que puede ser el 012. Y la fecha del día en la que se realiza la valoración. En este caso ponemos, por ejemplo, el 1 de enero de 2018. Vamos a empezar. Imaginar que el paciente hemos hecho la exploración y no hemos detectado que tenga ningún tipo de lesión de caries que llegue a la dentina. Luego marcaríamos el 0. Le hemos hecho una radiografía, podemos tener un aorto o le hemos hecho unas aletas de mordida y no hemos detectado ese tipo de caries interproximales que son muy típicas hoy en día en el actual forma de presentación de las caries. En su historia clínica tampoco hemos detectado que tuviera obturaciones o realmente no tenía, ¿de acuerdo? Es un paciente que no tiene historia de caries pasada. En los niveles de placa, pues hemos detectado un nivel de placa leve, pues vamos a ponerle que al final una media de 1. Es importante que rellenéis los decimales para que funcione correctamente la aplicación. Es portador de aparatología protésica, podría ser portador de aparatología protésica, imaginar que lleva una prótesis. El recuento de Streptococcus mutans en saliva, que lo hemos hecho con los dos métodos que os he comentado antes, pues nos daba que tenía unos bajos niveles de Streptococcus. El volumen de saliva estimulada en 5 minutos, pues tenía un nivel adecuado, pues 1,5 mililitros por minuto y una capacidad buffer amortiguadora alta. La dieta cariogénica no hemos detectado que hubiera ningún tipo de riesgo en su dieta. El cepillado hacía un cepillado correcto 3 veces al día. Tenía una exposición adecuada al flúor porque utiliza una pasta fluorada y no hemos detectado en la anamnesis que ingiera sustancias que reducen el flujo salival, no ha recibido tratamiento con radioterapia, no presenta ninguna enfermedad que disminuya el flujo y tiene una condición social, no tiene una condición social desfavorable. Bueno, fijaros, comprobamos que hemos rellenado todos los ítems y vemos que se colorean de azul y le damos a calcular. Y como veis, el semáforo se enciende en el color verde. El color verde nos está indicando que este paciente tiene un riesgo bajo de desarrollar nuevas lesiones de caries. Y lo bueno que tiene esta aplicación es que nos da una serie de recomendaciones. En este caso, un paciente con esta salud, pues lo único que le podemos decir es reforzar ese control mecánico de la placa, ese cepillado, le podemos dar algún consejo dietético y que emplee una pasta dentífrica fluorada. Ya a la hora de pedirle unas nuevas radiografías, pues como tiene un riesgo bajo, pues lo indicado sería hacerlas entre 24 y 36 meses y estos pacientes no requieren más que un control o una reevaluación de este riesgo dentro de un año, cada 12 meses. Fijaros que la aplicación nos permitiría estos resultados guardarlos en un PDF simplemente clicando la pestaña. Una vez visto el anterior paciente, vamos a ver ahora otro nuevo. El anterior era un paciente con un bajo nivel de caries. Vamos a complicar un poquito el asunto. Recordar, este nuevo paciente hay que poner el nombre. El anterior era Juan, era José. Pues vamos a ponerle, por ejemplo, Juan Martínez. Seguimos con los Martínez. Código del paciente, pues recordar la historia clínica 018 y la fecha, seguimos poniendo el 1 del 1 de 2018. Perdonad que sea tan pesado en esto, pero es que si no colocamos todas las casillas, no funcionará. Bueno, imaginamos que este nuevo paciente no hemos detectado lesiones
a la exploración en dentina, esas lesiones que son más profundas. No estamos hablando de lesiones de esmalte. Si estamos utilizando el criterio diagnóstico IGDAS, estaríamos hablando de IGDAS a partir de 4, IGDAS 4, IGDAS 5, IGDAS 6. Bueno, tiene 0 lesiones de este tipo. En las aletas de mordida tampoco hemos detectado lesiones, caries interproximales. 2 obturaciones, sí que tenía historia pasada de caries, tenía 2 obturaciones. Los niveles de placa, después de analizar los dientes índices, recordad que es el índice de Sinel-Siloe, hemos obtenido una media de 2,3, por ejemplo, 2,30, que son altos niveles, son niveles bastante altos. A la hora de si es portador de aparatología, sí, lleva una prótesis removible. En las pruebas complementarias tiene unos recuentos altos de Streptococcus mutans. El volumen de saliva estimulada, en principio, no parece que sea bajo, es un 2 de media, 2 mililitros por minuto. La capacidad buffer, en este caso, es baja, y esto sí que es un factor. Recordad que la capacidad buffer es la capacidad amortiguadora de la saliva, la capacidad que tiene la saliva para compensar esas bajadas de pH. A la hora de valorar los factores condicionantes, tiene una dieta cariogénica. El cepillado 1 al día es bajo, evidentemente, es un cepillado mínimo. La exposición al flúor no tiene una exposición al flúor adecuada, pero no tiene problemas, no ingiere sustancias reductoras, no ha recibido tratamiento con radioterapia, no presenta ninguna enfermedad que disminuya el flujo salival, pero sí que presenta una condición social desfavorable. Bueno, y ahora tendríamos que darle a calcular. Vamos a darlo, clicamos la pestaña y bueno, nos presenta que el paciente tiene un riesgo moderado. Si vamos a los ítems, pues podemos recordar que, fijaros, tenía unos altos niveles de placa dental. No hay lesiones activas de caries, sí que tenía historia pasada y mantiene unos altos niveles. Se cepilla poco, la dieta es cariogénica y encima la capacidad buffer de la saliva es baja. Junto a unos recuentos de Streptococcus mutans en saliva nos hace que el paciente pues presente un riesgo moderado. Vemos las recomendaciones. Hay que reforzar el control mecánico de la placa, el cepillado, consejo dietético, que emplee una pasta dentrífica fluorada, porque su exposición, recordad, era baja. Le podemos añadir enjuagues diarios de fluoruro sódico. Se puede aplicar barniz de flúor en cada visita de control. Hay que repetir las aletas, esta vez con una cadencia un poquito más corta, entre 12 y 24 meses como máximo, y reevaluar el riesgo cada 6 meses. Recordad que este sería un paciente con un riesgo moderado. Vamos a ver un último ejemplo. Imaginamos que tenemos un nuevo paciente. Hemos visto a José, a Juan, pues ahora vamos a ver a Jacinto. Por supuesto, Martínez. Código de identificación el 203, que sea. Y la fecha de exploración mantenemos la misma fecha, el 1 de enero de 2018. Tenemos estos datos, pues vamos a rellenar los parámetros. Imaginaos que este nuevo paciente, Jacinto, no hemos detectado ninguna lesión a la exploración de estas lesiones profundas en dentina. 0. Sí que al hacer la aleta de mordida hemos visto que tiene una caries interproximal. Entonces anotaríamos 1. Hay 2 obturaciones en su boca, además. Los niveles de placa que hemos detectado al hacer el Sinel-Siloe era 1,30 de media, 1,30. Y el paciente pues no es portador de aparatología protésica. Al ver el recuento de Streptococcus mutans hemos visto que tiene unos altos niveles de Streptococcus. El volumen de saliva estimulada a los 5 minutos es de 2,3 mililitros por minuto, es un nivel bastante alto. Recordar que nos debemos preocupar cuando nuestros pacientes tengan menos de 0,7 mililitros por minuto, ya es una hiposalivación.
La capacidad buffer de este paciente es alta. Al hacer el análisis de dieta hemos visto que presenta una dieta cariogénica. El cepillado dental, pues solo se cepilla una vez al día. La exposición al flúor es adecuada porque utiliza una pasta florada, pero no ingiere ningún tipo de sustancia reductora del flujo, no ha recibido tratamiento con radioterapia, no presenta una enfermedad con disminución de flujo salival y su condición social no es desfavorable. Una vez tenemos marcados los 15 ítems, daríamos otra vez, clicaríamos la pestaña de calcular y veríamos el resultado. Este es el PDF que se genera. Tiene un riesgo alto nuestro paciente. ¿Por qué? Pues bueno, fijaros que si vamos a los parámetros, hemos visto que tiene un recuento de Streptococcus mutans alto en la saliva, ya presenta una caries, una lesión interproximal, con una historia de caries. Los niveles de placa no es que sean excesivamente altos, pero todos estos factores, junto a una dieta cariogénica y un cepillado pues, que tampoco es que sea muy frecuente, uno al día es lo mínimo, pues le condicionan un riesgo alto, una probabilidad alta de que pueda tener lesiones de caries. Las recomendaciones en este caso, en este tipo de pacientes, seguimos las mismas, se van uniendo a las anteriores, el refuerzo del control mecánico de placa, por supuesto, el consejo dietético, la pasta florada, se pueden añadir enjuagues diarios de fluoruro sódico, el barniz cada visita de control. Podemos introducir en estos pacientes de alto riesgo los caramelos o chicles de xilitol. También podemos realizar enjuagues de clorhexidina en ciclos durante una semana de cada mes. Los controles radiográficos de aletas de mordida debemos hacerlos con una carencia menor, mínimo entre 6 y 18 meses. Y hay que volver a reevaluar el riesgo de caries, los recuentos bacterianos y la capacidad buffer en las visitas de control. Las lesiones hemos de realizar ya tratamiento restaurador e incluso podemos valorar el sellado de fosas y fisuras en aquellos dientes con una anatomía retentiva. Con estos 3 ejemplos os hemos mostrado la capacidad del Caries Risk Semaphore como herramienta para la valoración del riesgo de caries, siempre complementado con el criterio clínico profesional y que nos permite mejorar la comunicación con el paciente y facilitarnos la instrucción en recomendaciones para la prevención de la aparición de nuevas lesiones. Así os recomiendo que probéis la aplicación para ver en qué medida los diferentes parámetros influyen en la estimación del riesgo de caries.